Una mancha oscura en la historia de la humanidad fue la esclavitud. Practicada durante siglos, la trata de esclavos fue común en todo el mundo. Entre los siglos XVI y XVIII, numerosos barcos partían desde las costas de África y llegaban a distintas partes de América a través del Océano Atlántico. Hacinados en los barcos negreros, muchos perecieron en la travesía, pero a fines del siglo XVIII, un grupo de cristianos evangélicos británicos pensó que ya era hora de poner fin a esta atrocidad. ¿Querés saber cómo lo hicieron? Este grupo, que se reunían en Clapham, un suburbio de Londres, fue conocido como la Clapham Sect. Estaba liderado por William Wilberforce, un miembro del Parlamento británico, y compartían la creencia de que la fe cristiana debía ser aplicada en todos los aspectos de la vida. Uno de los mayores logros que tuvo este grupo de amigos, después de presentar numerosas mociones y realizar campañas en todo el país para concientizar sobre el trabajo esclavo, fue su influencia en el Parlamento, que por fin aprobó en 1807 la abolición de la trata de esclavos, un primer paso importante para la abolición definitiva de la esclavitud que se logró en 1833. En particular, William Wilberforce, Thomas Clarkson, Henry Thornton y Hannah More jugaron un papel clave en esta lucha. Hannah More, por ejemplo, escribió un poema titulado Slavery, a Poem, que condenaba la esclavitud y hacía un llamado a la abolición. Para este grupo, la lucha contra la esclavitud era una cuestión de fe, porque creían que todas las personas eran iguales ante Dios y que la esclavitud era una violación de la ley de Dios. Tenían una responsabilidad moral y cristiana de actuar contra la injusticia y la opresión. La fe cristiana de la Clapham Sect les dio la motivación y la convicción necesarias para luchar contra la esclavitud a pesar de la oposición y la apatía de la época. Las convicciones que tuvieron ellos nos recuerdan que la fe cristiana puede inspirarnos a actuar en favor de los derechos humanos y la justicia. ¿Sabías que la película Himno de Libertad trata sobre este tema?